Médicos tradicionales, ellos pues manejan sus tradiciones, por ejemplo, manejan la parte espiritual desde la salud, desde la medicina propia, porque para el NASA en la madre naturaleza es un todo y todo indígena tiene que vivir en armonía con la naturaleza. Los botánicos son aquellas personas que conocen toda planta de hierba, ¿de acuerdo? Y que a muchas mantienen su jardín. Nosotros los NASA le llamamos tul, ¿sí? Los otros le llaman azoteas. El botánico puede ser hombre y mujer, mientras que el Haibana solo puede ser hombre, mientras que la mujer del Haibana puede saber la medicina botánica y lo que hace es como complementar. ¿Qué es lo que hace la partera? Lo que hace es enderezarlo ahí mismo, adentro, enderezarlo hasta que salga, sin nada de cirugía. Entonces la partera ya está orientada para eso. Cuando están los niños, pues atravesada uno le da así, a veces le vuela la palindera y le da vuelta así 3 veces y le da así, entonces ellos dan vuelta a su lugar. Y luego ahí cuando ya están próximos para nacer, nomás que uno le da vuelta, ¡pum!, salen los niños. Yo aquí en mi mente tengo que sacar 66 hijos, con aborto así, aborto reigoso, a veces que se mueren en la barriga y así lo han salido. Yo me reventé esa clavícula, me caí, me reventé esta clavícula aquí y el Señor me arregló, ¿sí? Y esos son las personas que tienen ese poder para arreglarlos. Algunos aprenden con secreto, otros así normalmente le arreglan cualquier quebradura que ellos tengan. Y es el tema que la medicina de Occidente no cree, y es el tema del descuajado. Pues para nosotros occidentales es una enfermedad, y para ello en nuestra cultura se especializan, hombre o mujer se especializan para hacer todo el tratamiento del pulso, del descuajado. Un sistema muy parecido de acá afuera, que acá afuera hay médicos para los ojos, para los oídos, exactamente, acá hay una serie de profesionales, y en la cultura de nosotros lo que refleja es eso, que hay unos niveles de medicina, ¿cierto? Y que para tipo de enfermedad hay una especialización. Lo que se quiere es que estas poblaciones en los puestos de salud, en los hospitales o en las ESES tengan ese componente en el momento de la atención, o sea, que se valoren sus prácticas, su cultura, ¿cierto? Que se valore su cosmogonía, su idealización frente a la vida, frente a la forma como a sus costumbres. Ididara daidruadara haira kakua pirabibarira aneawa mauba aneaturu kini buda embenanana mauma kakanira embenachiku biia come burua maumba embena kakua de TVC sida diabesia amisida keamiasida kakua chau bibari sida bumane dia maria mau de malaria bida kakua embena bada tumbari baria. Lo importante es prevenir las enfermedades. En el sistema en que vivimos las comunidades indígenas hay un factor muy negativo, se podría decir, y es la contaminación del medio ambiente y el deterioro de la madre naturaleza. Afecta directamente a la salud de la comunidad indígena. En zonas como estas, el riesgo de accidentes ofídicos, es decir, mordeduras de culebra, es permanente y hay también mucha mortalidad por esa causa. Enfermedades transmisibles como tuberculosis siguen presentándose en estas comunidades, enfermedades como malaria también. Y un elemento que tenemos muy difícil es que como son zonas muy alejadas, usualmente la comunidad no tiene la protección de las vacunas, porque no se puede estar haciendo permanentemente cumpliendo esquemas de vacunación como pues lo dice la normatividad. Son poblaciones que tienen una vida muy distinta, que tienen unas costumbres muy distintas y como tal se tienen que respetar, y eso lo dice la Constitución, eso no lo estamos diciendo, no lo estamos inventando ahorita. En Veranatrona, Secretaría de Salud de Dabuno Besia Nae de Maembada. A los 2 meses, cuando no es enfermedad de Haibana, todo ya lo manda donde el médico. Entonces el PILDCO le dice, ya le hicimos lo que él tenía, ya debe de tener otra cosa que son de los médicos, entonces rapidito lo trasladan.
Para eso sí necesitamos un apoyo, un motor, una lancha para trasladar a nuestro paciente al hospital de Puerto Merizalde, y cuando no hay mejoría ya se traslada directamente para Buenaventura. Llegan al primer nivel, que son el hospital o la ES municipal, pues ya vienen grave, y por lo regular un enfermo que sale del cañón de Igarrapata siempre es trasladado al segundo nivel y de inmediato al tercer nivel. Es tan así que como desde la comunidad a las cabeceras municipales se demoran día y medio, muchos de nuestros enfermos se nos han muerto en el camino. El cañón de Igarrapata tiene un nivel de mortalidad altísimo. Namau bahumbuda embera kakua kira cidibiia usia damena hospital daneba. Maka budau burat dacirana kini daeba jua baudi biia usia bidajua hospital daneba. La atención primaria es una estrategia que se viene manejando en Colombia y en todos los países de América Latina desde la década de los 70 a los 80, cuando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establecen como una de las estrategias claves para poder llegar con los recursos, con los servicios a las comunidades rurales, teniendo como fundamento esencial un desarrollo administrativo en las instituciones y en las mismas comunidades, la participación de la comunidad en todos estos programas de salud, que es fundamental, y eso es algo que se ha venido, digamos, desarrollando desde esas épocas, pero que ahora la ley colombiana la tiene como una, digamos, premisa fundamental en el accionar de los programas de salud. El Valle fue pionero en el 2007, cuando el gobernador de esa época decidió que había que hacer APS. No se le dio continuidad porque era una decisión de tipo, era voluntad política. ¿De qué depende? De la exigencia de todos nosotros que tenemos que ver con la salud, porque ya es una ley, esa es la gran ventaja, ya no es la decisión o el gusto o lo que piensa un determinado gobernante. La atención primaria en salud en este momento hace parte de los proyectos del Ministerio de la Protección Social del Gobierno Nacional y quedó establecido en los decretos pertinentes del año 2011, del 1438, y es obligación de todos los entes gubernamentales, departamentales y entes territoriales locales incluirlo dentro de sus prestaciones de servicios de salud, la atención primaria en salud, solo que se le da un énfasis a las poblaciones de difícil acceso, como es en este caso para las poblaciones indígenas y afrodescendientes, donde se ha reconocido en ellos que hay unas barreras que debemos de eliminar para que ellos tengan el acceso adecuado a la salud. Cuando nos hablaron del programa o del proyecto como tal, ¿cierto? Del programa de atención básica, ¿cierto? En salud, todo el tema de APS, pues para nosotros fue como la alternativa única para que tuviéramos una atención en salud, tuviéramos un seguimiento en salud y que además de eso nos dejaran capacidad instalada en nuestros agentes, porque todavía el sistema de salud no entiende que en el cañón de Igarrapata no se necesitan agentes de salud como desde la visión occidental. Nuestros agentes de salud tienen que ser capaces de hacer esta estructura. Se formaron los equipos de APS, pero como lamentablemente las comunidades no tienen su personal, pues tenían que pedir hojas de vida no aptos que no eran indígenas. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas no están proyectadas a prepararse, digamos, en la materia de la salud, ¿ya? A nivel de Buenaventura, casi el 60% de los promotores rurales son afros, y de esa cantidad de promotores rurales solamente habemos 4 indígenas, pero las comunidades necesitan realmente ese personal también, porque es importantísimo el promotor de salud, es algo importante en la comunidad, no solamente en salud, sino que también ayuda a orientar, a liderar el proceso de lucha socialmente de las comunidades indígenas, ¿ya? Nawausi Daudit, Secretaría de Salud Sida Eda Berusia, Emberana Sida, Oriva Sida, Madari Comunidad de Benasida Duanasia Eda, Datsikakua, Pirabibari Karibada Iwausi Daudit. Muy optimista de que realmente como la ley 1438 va a ser
que APS sea una política pública y que los secretarios de salud municipales, los alcaldes, realmente se comprometan. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de acá, el que tiene la obligación de llevar estos proyectos o estos apoyos es la Secretaría de Salud Municipal de Buenaventura. Mas, sin embargo, pues ellos poco a poco no le han metido tanto ánimo a fortalecer la medicina tradicional de la comunidad indígena. Entonces, lo que queremos es que a partir del, para el 2012, esperamos que esa ley realmente se articule y que los funcionarios del Estado, en el caso pues, del departamento y la alcaldía de Buenaventura, se comprometan a seguir este proceso de apoyo de APS intercultural. El trabajo se hizo en varias etapas. Digamos que la primera etapa fue netamente exploratoria, era identificar primero que todo personajes claves en las comunidades, líderes, profesores que colaboran mucho. Los ancianos fueron los que primero se atendían en el día que llegábamos nosotros a la consulta, se atendían después las embarazadas y por último se estaban atendiendo los menores de 5 años. Después de que acabamos de evaluar esta población, seguíamos con los jóvenes y los adultos entre los 30 y los 45 años más o menos, porque son poblaciones que están en etapa productiva y que se quejan menos de sus dolencias. ¿Por qué le dimos énfasis a la atención a los ancianos? Porque los ancianos tienen el ancestro y tienen la tradición. Entonces a nosotros nos interesa sobre todo que esa tradición persista. Cuando el río San Juan se inunda, totalmente el patio queda inundado, no se puede transmitir en así, hay que transmitir en canoa para poder, y totalmente la gente, los compañeros que eran en la casa no pueden practicar su actividad en su finca. Por esa cierta razón se ha presentado muchas enfermedades, más que todo para los niños y a los adultos mayores. Hubo nacimientos que el agua brotaba con lodo y muy turbia, pero luego ellos dicen que al pasar la ola invernal viene normal. Se trató y se verificó lo que el rango a nosotros nos permite, como lo es el saneamiento básico, como lo es la rabia de animales. Se vio muy afectado lo que tiene que ver con el manejo de las excretas, ¿sí? la contaminación de las aguas, las fuentes de agua por materia fecal, ya que debido al crecimiento de los ríos, ¿sí? Muchas fuentes, o sea, baterías sanitarias se deterioraron, se destruyeron, y en muchas comunidades tienen por costumbre hacer sus deposiciones a campo abierto. Encontrar un punto medio entre las dos culturas en la cual podamos entendernos, y eso tiene múltiples aristas. Una muy importante, el tema del bilingüismo. Entonces es necesario contar con materiales educativos que estén tanto en lengua española como en la lengua propia de cada uno de los pueblos que tiene escritura. Ellos piensan que eso era oral, es que hay que rezar antes de tomarse, porque es oral. Ellos piensan oral como de oración, y algunos piensan oral es que hay que hacerlo cada hora, porque es oral. Igualmente los pueblos ágrafos que no tienen escritura o que no es autorizado por sus autoridades el uso de la escritura en su idioma para la traducción de materiales, le damos una alternativa en audio, que es posible escuchar cómo manejar una diarrea, cómo manejar una fiebre, cómo sospechar la tuberculosis, cómo manejar el tema de la farmacodependencia, que son instrumentos educativos que no están disponibles porque no están traducidos ni adaptados culturalmente a su manera de entender las cosas. Por ejemplo, si yo digo la palabra Bitutsuani, eso para la gente normal no le está indicando nada. Pero Bitutsuani es uno de lo estamos hablando en la lengua chamí, quiere decir que la paciente embarazada, hablando de salud materna, tiene un abdomen, una altura uterina muy alta, muy grande. Entonces, cuando tiene más de 35 centímetros, esa paciente no se puede, ese parto va a ser muy complicado. Entonces, por ejemplo, lo que se hizo con este trabajo de contextualización fue, mediante las figuras, tiene lectura, pero básicamente las figuras, están 12 señales de alarma, señales de peligro. Entonces, una partera o un agente comunitario de salud
mirando, van mirando, comparando su paciente con con este cuadrito, y él decide remitir. Si ve lucecitas, por ejemplo, en Chamí decimos cacaña, por ejemplo, quiere decir que la paciente embarazada no puede ver lucecitas como cocuyos durante el día, aunque sea de día. En este proyecto se diseñó este cuadro que es para calcular la fecha probable del parto de la paciente. Si él descubre, si él detecta las señales que vimos antes y logra calcular la edad la posible fecha de parto, él va a mandar a esta paciente, la va a mandar a tiempo para que no se quede en la tribu, para que no se quede en el resguardo. Solamente con la medida del pie nos va a decir si el niño está desnutrido o no. Se identificaron las líneas de trabajo prioritarias para el trabajo con estas poblaciones. Esas líneas que se priorizaron fue IEPI en la parte de atención infantil, en la parte de maternidad, todo el trabajo con mujeres gestantes, en las enfermedades transmisibles, que son las que más presencia hay en esas comunidades, son tuberculosis y malaria. En las enfermedades crónicas degenerativas, que se han venido presentando en las comunidades, trabajamos entonces básicamente hipertensión y diabetes, y se identificó una línea muy importante que las comunidades ya vienen trabajando, y es la vigilancia comunitaria de las enfermedades. Pues yo aquí estoy llenando el formulario de inscripción del paciente que se le ha tomado la gota gruesa, ¿ya? Con fecha de hoy. Ya una vez que yo llene este formulario, ya yo procedo a colorear las láminas. Ya, tengo que darle coloración de las láminas. Tengo que proceder a colorearlo. Este formato que llenamos, ¿no? Con el programa del PEP, programa de enfermedades tropicales. Yo esto lo aprendí en el momento que empecé a trabajar con la Secretaría de Salud Municipal de Buenaventura. Yo soy coordinador de salud, pero uno siempre dice, uno no es eterno. Si, por ejemplo, en este momento yo estoy como coordinador, pero hay muchos compañeros también pensando en capacitarse, tienen que seguir estudiando. Yo, por ejemplo, una de las aspiraciones que yo estoy pensando es estudiar auxiliar operativo en salud, que es importantísimo porque como manejamos la parte de las EPS indígenas, y a través de eso la gente misma entienda